Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero hablar sobre una moda que empezó a coger muchísima relevancia desde el año 90, desde 1990, es decir, desde el siglo pasado en los Estados Unidos y que poco a poco se terminó diseminando principalmente por dentro de los países anglosajones, Australia por ejemplo, y hoy en día pues cada vez es más común verlo dentro de pues los países hispanos. Ahora, ¿de qué trata esta moda? Esta moda es simplemente negar condiciones históricas que representen el pasado religioso de la sociedad occidental. ¿Qué? Es decir, que en vez de decir que estamos en el año X, vamos a mirar, el video este se publica y se filmó en el año 2023, al comienzo de ese año. Pero 2023, ¿desde dónde? Porque hay que entender que por lo menos el uso de la edad cronológica responde a una idea. No quiere decir que esta idea sea real. No quiere decir, por ejemplo, si decimos de repente que vamos a hacer un calendario desde el descubrimiento de la primera escritura, el primer alfabeto conocido, y vamos a imaginar que es de hace 6.000 años, no quiere decir que ese sea el primero, sino que hemos acordado que en tal fecha se descubrió el primero y desde ese momento diremos que desde el momento de la invención del alfabeto. En el caso de nosotros diremos desde el nacimiento de Cristo. No estamos diciendo que creamos realmente en que es el Hijo de Dios. O que necesariamente si yo digo que estoy en el 2023 después de Cristo, significa que doy algún tipo de respaldo a la condición histórica del nacimiento de Jesús. Por consiguiente, esto no se responde con estudios diciendo Jesús nació 4 años antes o 7 años antes. O Jesús fue un personaje ficticio y no histórico. O Jesús no existió, aunque su influencia es impresionante. Independiente, o Jesús existió y es un gran filósofo. Personalmente creo que Jesús tuvo una influencia histórica y que su visión filosófica influyó en el resto del mundo occidental hasta el día de hoy. Tanto así que le hizo un video. O habrá otro que dirá que es el Hijo de Dios y es la parte teológica, parte de fe en donde no me meto. Sin embargo, negar que el calendario que utilizamos y que decimos que estamos en el 2023 después del nacimiento de Cristo, a decir estamos en el 2023 en la era común, es un sinsentido. Y en este video voy a tratar de explicar por qué es un sinsentido. Antes que nada, por ejemplo, en Australia el gobierno central eliminó de los libros de historia la condición del calendario antes y después de Cristo. Ahora es antes de la fecha común, antes de la era común, en la era común, por ejemplo. Esto también sucedió, por ejemplo, en Nueva York, pero esto fue ya en el año 2005 que se publicó este artículo, en donde las escuelas públicas decían, para evitar conflictos, los términos antes de Cristo y después de Cristo tienen evidentes raíces católicas. Y recoge el principio en el que se basa la idea de que esto debe ser cambiado. Cuando los judíos o los musulmanes tienen que poner a Cristo en el medio de nuestro calendario, eso es difícil para nosotros. Lo dijo Steve Brown, decano de la Escuela de Grado de Educación Judía, William Davidson, en un seminario teológico de Nueva York. Es decir, para personas que no tienen la creencia cristiana, les es incómodo utilizar un calendario cristiano, pero no les resulta incómodo para ellos seguir utilizando el calendario de su propia fe, cultura, historia, etc. Si yo digo antes de Cristo y después de Cristo, voy a cambiarlo porque haré sentir incómodo a los otros y sin embargo, sigo usando la misma fecha, lo que le estoy quitando es un barniz. Es como si agarra, mira, te he comprado un carro. No, papá, yo no quería un carro. Entonces lo voy a pintar de bicicleta. Ahora es una bicicleta, pero sigue siendo un carro. Es decir, estoy utilizando la misma fecha del nacimiento de Cristo, porque aquí viene la pregunta. Ok, vamos a llamarlo la era común. La pregunta será, ¿cuál es el punto de la era común? Si estás en el 2023, 2024, 2025, 2030, cuando veas este video, está en el 2030, ¿después de qué? ¿Cuál es la era común para ti? ¿Cuál fue el punto de la era? Según el punto común con los cristianos que adoptaron el calendario en el cual se basa que estemos en 2023, 2025, 2300 o 2500 y aún así decimos que eso fue con posterioridad a Cristo. Entonces, tú no estás negando ni aportando nada nuevo, simplemente estás ocultando, tal vez por vergüenza o por no querer conflictuar con cualquier otra creencia, que tu punto de conexión y de medición del tiempo es el nacimiento hipotético de Cristo. Esto es como si de repente un lobo empieza a disfrazarse de oveja
Y entonces dicen, bueno, para no molestar a los lobos, este lobo que se pinta de oveja, voy a decir que es una oveja. Pero es evidente que no es una oveja, da igual. Oye, la era común, ¿de qué? ¿Cuándo empieza la era común? De la nada, no, del hipotético nacimiento de Cristo en tal fecha. O de la celebración y conmemoración, ya no importa la fecha histórica, de la celebración y conmemoración que se hizo en tal fecha diciendo que desde este momento en adelante había nacido el Señor, el Salvador, lo que ustedes quieran teológicamente hablando, y es lo que hace que hoy en día tengamos la fecha actual. Pero esto es aún peor, porque si llevamos esta misma visión un poco más allá y decimos, bueno, como es incómodo para ellos colocar una creencia diferente a la de ellos, me refiero a cualquiera que sea ellos, ateos, agnósticos, yo soy agnóstico, yo no tengo un acto de fe, la declaración de sí, estamos midiendo el tiempo con un hipotético nacimiento de Cristo no tiene nada que ver con fe. No importa la fe que tenga, si dice está en el 2023, la pregunta será, ¿el 2023 desde cuándo? ¿Después de qué cosa? ¿Cómo llamamos a lo que estuvo antes? La era común no existe, pero no hay un elemento común. Y voy a tratar de mostrarlo en este video. Sería después del hipotético nacimiento de Cristo. Dale, no hay problema. Después del nacimiento de nuestro Señor. Dale, no hay problema. Después del nacimiento del filósofo Jesús. Dale, no hay problema. Pero ese es el concepto común en el que se supone que estamos midiendo el tiempo hoy a nivel casi mundial. Sin embargo, si mantenemos la misma idea que la palabra o las creencias incomodan, ¿cómo hacemos con ciudades o nombres que tienen amplia influencia católica? Por ejemplo, la ciudad de San Francisco. Cuando alguien dice San Francisco, se está refiriendo a una deidad llamada santidad, un santo de la religión católica. Entonces, si empezamos a cambiar el hecho del nacimiento de Cristo, ¿por qué no cambiamos el hecho de la ciudad? Ya no debe llamarse San Francisco, porque eso ofenderá a los, por ejemplo, a los que no crean en santos, a los ateos, a los evangélicos, a, qué sé yo, a musulmanes, hebreos, pare usted de contar. Ofende a todo el que se ve obligado a llamar a la ciudad como si fuera una deidad religiosa católica. Y usted no cree en santos y usted no cree en esa deidad. Por ende, ¿por qué llamarlo San Francisco? Llamémoslos Francisco de los Comunes. Lo mismo, San Antonio, Texas. No. Antonio de los Comunes. Santo Domingo, capital de la República Dominicana. No. Domingo de los Comunes. San Juan de Puerto Rico. No, señor. Juan de los Comunes. Es decir, cuando se refiere a esto, lo que se está diciendo, mira, voy a desconocer el ámbito cultural e histórico que hizo que se llegara a esto para evitar ofender o molestar a los demás. Es renunciar a tu cultura, no estoy diciendo a tu religión, a tu cultura, a lo que te permite entender por qué estamos hablando del 2023 hoy o del año en que sea en esta parte del mundo y no hablamos de otra fecha. ¿Por qué? Porque cuando tú dices la era común, te engañas. No hay una era común, ya que, por ejemplo, cuando te pregunto, ¿es común con quién? Tú te darás cuenta que es común con los cristianos, pero no con los musulmanes, no con los hebreos, tampoco con los ortodoxos. Y ya vamos a ver. Por ejemplo, si queremos ser común con los hebreos, tendríamos que aceptar el calendario hebreo, en el cual para ellos estamos en el año 5783 desde la creación de la tierra según el libro de Génesis. Y el nuevo año, que también tiene influencia muy marcada desde el punto de vista católico, el hecho que termine el 31 de diciembre y empiece el 1 de enero, para ellos sería entre el octubre y septiembre el comienzo de cada año. Si nos vamos al calendario musulmán, estaríamos en el año 1444 desde la Égira, es decir, desde la inmigración de Mahoma de una ciudad hacia otra, y se celebra todos los 19 de julio. Es decir, el 19 de julio de este año sería lo que nosotros celebramos como año nuevo del 1 o 31 del año pasado a 1 de enero. Por cierto, aquí quiero aclarar, muchas personas, políticos importantes, declaran felicitaciones al Ramadán, celebración musulmana, o al Hanukkah, celebración hebrea, y eso no tiene nada de malo, me parece muy bueno. Pero se niegan a celebrar el concepto de Navidad o Natividad, que es una creencia religiosa cristiana. Y entonces le llaman felices fiestas. En vez de decir, por ejemplo, a los musulmanes o a los judíos o hebreos felices fiestas, se lo dicen solo a los católicos cristianos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Desconociendo, dándole la espalda a una condición histórica. Y el problema es que si tú no llenas un feriado histórico con algo, con un significado, con un contexto, con una historia, termina valiendo nada. Y será sustituido por celebraciones que sí tengan un trasfondo, es decir, una visión metafísica de la cosa,
una visión que la justifique históricamente o que la justifique culturalmente. Conclusión, está renunciando a la cultura, que no digo religión, a la cultura que te llevó hasta acá. Y la nada no se sostiene. Será sustituido esta celebración por otra cultura que sí mantenga o una creencia o un significado especial a dicho evento. Por cierto, para los que me dicen que estamos celebrando las Saturnalias, es decir, fiestas romanas, deberían de estar hablando entonces que estamos en el año 2775. ¿Por qué? Porque el calendario romano databa desde la fundación hipotética de Roma, que se celebraba el 21 de abril, y por supuesto se le coloca ad urbe condita, AUC. Es decir, hoy celebraríamos para el 21 de abril de este año, el año 2776. Y no el 2023. Si usted fuera chino y estuviera a hacer la celebración del año nuevo chino, entonces estaría hablando del año 4355, desde el nacimiento, y coloco entre comillas, del emperador amarillo. Un emperador que es mitológico, que es un mito. Posiblemente el nuestro también, no me pongo en esta parte, porque no es la parte religiosa lo que me interesa. Y por supuesto, yo lo celebran más o menos desde la mitad de enero hasta la mitad de febrero. Es decir, son fechas movibles. Aquí coloco uno de fantasía, el calendario juliano, el que aparece en Un Mundo Feliz. Seríamos hoy el año 160 desde el nacimiento de Henry Ford. Y empezaría cada año, o sea, el año 161, el 30 de julio. También, históricamente, otros como los franceses, cuando hicieron la Revolución Francesa, lo intentaron hacer. Cambiaron el calendario por completo y dijeron, esto es una locura. Así que vamos a hacer el calendario de la Revolución Francesa, el calendario republicano francés. Y estaríamos del año 231 desde la fundación de la República Francesa y empezaría a celebrarse todos los 22 de septiembre. También hay un calendario etíope o copto, en donde se dice que estamos en el 2015. Estos son los que efectivamente dicen, mira, Jesús no nació en la fecha que se dice históricamente, 7 años antes, 5 años antes, 3 años antes. Bueno, esta es la versión en la cual se dice que es el verdadero nacimiento histórico de Jesús y se celebrarían los años nuevos el 11 de septiembre. Como ustedes ven, cuando se habla de era común o fiestas comunes, lo que se está tratando es de ignorar el elemento que hace que llegue acá. La justificación que molestaría a algunos no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no te has puesto a pensar que tal vez molestarías a los cristianos, católicos, si ignoras su fecha. ¿O es que ese grupo ya no te importa? O, mejor todavía, ignorar la fecha que hace que se conmemore hoy o que se conmemore mañana un tipo de edad cronológica inventada por los humanos, quiero dejar claro, no hace que la misma cambie. El que tú no quieras decir que el punto de nacimiento de Cristo es lo que nos dé la fecha calendario hoy en el mundo occidental, no implica que deje de serlo. Es una posición, creo yo, bastante frívola e inútil que solo trata de ignorar la realidad histórica en la cual te encuentras. ¡Ojo! Si, por ejemplo, tú dices, y yo te apoyaría, creemos un nuevo calendario donde la fecha de inicio ya no sea una deidad religiosa, entonces de repente digamos, vamos a colocarlo desde el último descubrimiento, de repente, no sé, de la edad de la Tierra. Y entonces, bueno, feliz, no sé, miles de millones de años que tenemos. O desde el primer descubrimiento del Homo sapiens, desde aquel momento podemos decir entonces que tenemos, no sé, 200.000 años sobre la Tierra. O del primer alfabeto, tenemos 5.000 años sobre la Tierra. Da igual, da exactamente igual. Aquí lo que importa es que mientras que sigamos diciendo que estamos en el 2023, 2024, 2025, 2030, debemos reconocer que esta fecha no deriva de condiciones comunes entre distintos grupos, sino que deriva de una fecha concreta, sea real o no, sea históricamente adecuada o no, en la cual se conmemora el nacimiento del Mesías de una de las religiones más importantes del mundo y de una de las piezas fundamentales de la construcción del mundo occidental. ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo con esto de llamarlo nuevas eras o llamarlo de repente felices fiestas solo para el cristiano, pero para los demás sí se le da el nombre adecuado y su felicitación adecuada? ¿O que debemos de agarrar un nuevo calendario? ¿O que es posible hacer un calendario que parta de la nada? Feliz 2023 desde la nada. No hay nada que hizo que se separara. Fue simplemente a alguien se le ocurrió separar de un día a otro y a eso lo hemos afectado todo. A pesar de que históricamente no tiene nada que ver con eso, sino con el nacimiento de Cristo, a partir de una religión concreta. Bueno, es todo. Quiero desearle un feliz año, que tenga un año maravilloso por delante y agradecer a mis Patreon que vienen de seguidas. Antonio Armijo Sáez, Arturo Pérez, Sebastián Martínez, José Flores, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Andrés López.
Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, A.I., Alex, Cris Balco, Néstor Bernaut, Darío López, Israel Hernández, Raúl Hernández, Diego Londoño, Mario Joel, Tony Macías, Hot Frigo, Guillaume Padrón, Marcos, Leonel Virrojas, Cristóbal, Lula, Jaime Almenares, Humberto On, Harry Won, Miguel Morales, Mariano Civila, Ernesto Pablo, Javier, Cristian Contreras, Pablo Kevin, María Chirico Kane, Javier Aguirre, Carlos Javier Rosser, José Javier Jiménez, Gabriel de Velasco, Renato Delgado, Balini Tizcala, Layan Caufeni y Pablo Otazú. Muchísimas gracias por su apoyo al canal. Igualmente quiero agradecer este mes por su apoyo especial vía PayPal a René Izquierdo. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Qué piensas tú? Feliz año desde el nacimiento de Cristo 2023, aunque no sea creyente. Para los que digan, ¿es usted un creyente de closet? Déjeme decirle, si usted dice eso, cuando diga cuál es la capital de la República Dominicana y diga Santo Domingo, pues entonces como si yo le dijera, entonces usted cree en los santos. Si usted dice, ¿cómo se llama una de las ciudades más grandes de California? Los Ángeles. Ah, ¿usted cree en Los Ángeles? No, no tiene nada que ver con eso. Son los nombres históricos. Viene precisamente de entender que el día de hoy viene lo que construyeron el día de ayer, antier y un poco más atrás en el pasado. No se hace futuro desconociendo de dónde venimos. Bueno, es todo por hoy. Ahora sí, recuerda, menos Estado y menos impuestos es necesario. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.